Serie Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Estando en luz. Los cristianos deberían tener dos tipos de conocimiento, uno de las Escrituras y el otro del poder de Dios. Hablando en general, hay dos clases de personas entre aquellos que sinceramente buscan al Señor. Unos conocen la Biblia pero conocen poco del poder de Dios, los otros conocen el poder de Dios pero conocen poco de la Biblia. Cuando Cristo nació, quienes le buscaban sinceramente, los magos, tenían poco conocimiento de las Escrituras, mientras que aquellos que tenían un gran conocimiento de las Escrituras, los escribas y principales sacerdotes, no le buscaban. Con esto podemos ver que tener conocimiento de las Escrituras no necesariamente significa que uno conoce a Dios. Un principio de la Escritura es seguro: si desea conocer a Dios, debe aprender a hacer transacciones con Él, y si se niega a aceptar esos tratos de parte de Dios, nunca hará ningún progreso espiritual importante. Muchos creyentes prestan poca atención a la Biblia. Qué triste que muchos, en toda su vida, ni siquiera dominen un solo libro. Pero más triste aún es el hecho de que muchos nunca conozcan a Dios de manera genuina. Todos deberíamos tratar repetidamente con Dios y orar hasta que recibamos su respuesta. ¿Por qué? Porque aprendemos nuestras lecciones por medio de esas repetidas transacciones y por ellas llegamos a un verdadero conocimiento de Dios. La diferencia entre sermonear y testificar es que sermonear no puede ayudar a otros tanto como el testificar. Cuando usted testifica, está describiendo la situación real, como si estuviera sosteniendo precisamente aquello de lo que habla. Aunque puede que no hable bien, no puede usted hablar erróneamente porque está describiendo algo que es real para usted, una escena verdadera que es visible e intocable. Si aprende bien los caminos del Señor, puede determinar si Dios responderá o no a ciertas oraciones. Entonces, cuando usted ore con otras personas, sabrá las oraciones de quienes serán respondidas y las de quienes no lo serán. Esto no significa que usted se haya convertido en profeta, simplemente indica un discernimiento por parte de usted de la condición espiritual de las personas que oran. Por medio de ello, usted puede saber cuáles serán los resultados de sus oraciones. Cada vez que buscamos la voluntad de Dios, Él debe tratar con nuestro yo. Si no hacemos a un lado nuestro yo y renunciamos a todo, Él no nos revelará su voluntad en ese asunto. El error de las personas en la actualidad radica en que confunden el conocimiento de la Biblia con conocimiento espiritual, y no entienden que el verdadero conocimiento espiritual se aprende de Dios. Si alguien desea aprender de Dios, tiene que tratar con Él, al igual que ser tratado por Él. Nunca ha habido un cristiano que haya hecho progreso en su vida espiritual sin antes conocerse a sí mismo. Una parte esencial de la vida espiritual del cristiano es juzgarse a sí mismo, reconocer que su carne no es confiable y que es inútil. Solamente después de que haya hecho esto, podrá confiar plenamente en Dios andando en el espíritu y no en la carne. Solo quienes son iluminados por Dios saben cómo juzgar su propia carne, y solo quienes juzgan su propia carne pueden ser usados por Dios. Quienes no se conocen a sí mismos no pueden ser llenos del Espíritu Santo, ya que sus corazones ni tienen hambre ni tienen sed. Si realmente queremos examinarnos a nosotros mismos, antes deberíamos preguntarnos si somos confiables. ¿Por qué? Porque según Dios, nuestro yo está tan corrompido que Él considera que no tiene ningún bien. Y si esto es cierto,
¿Cómo podemos entonces emplearlo con el propósito de examinarnos a nosotros mismos? Siempre que nos miramos a nosotros mismos somos inmovilizados y no podemos avanzar, pero si miramos a la luz de Dios, inconscientemente avanzaremos. El camino hacia la victoria está no en analizarnos a nosotros mismos incesantemente, sino en mirar a Jesús, no en recordar un pensamiento malvado, sino en recordar el buen pensamiento, no en librarnos de lo que es nuestro, sino en permitir que Cristo nos llene de tal modo que olvidemos todo lo que es nuestro. En el momento en que nos recordamos a nosotros mismos, dejamos de avanzar. Pablo aprendió que solo cuando la luz del Señor brilla, uno es capaz de discernir lo que está bien y lo que está mal. Cuando la luz de Dios brilla sobre nosotros, nuestra maldad no solo se ve mala, sino que hasta nuestro bien parece verse malo. Solo tras haber sido iluminados por Dios sentiremos lo pecaminoso del pecado. Aquellos que trabajamos para Dios no deberíamos usar nuestros argumentos para convencer de pecado a las personas. En cambio deberíamos pedir al Espíritu Santo que los convenza. Solamente la luz de Dios puede hacer que las personas vean su verdadera condición tal como Dios la ve. Solo cuando somos iluminados por su luz, reconocemos inmediatamente la total depravación de nosotros mismos. Un cristiano superficial puede a veces detectar una falta en particular cuando está bajo la iluminación de Dios especial y ocasional, pero un cristiano profundo está continuamente bajo la iluminación de Dios y se conoce verdaderamente a sí mismo, no en parte sino por completo. Cuando la luz de Dios llega, no solo se manifiesta que nuestro bien no es tan bueno, sino que nuestro lado malo, aquello que normalmente reconocemos como tal, se vuelve muy feo. El conocimiento de uno mismo que se obtiene mediante el autoanálisis representa meramente lo que uno piensa de sí mismo. Un conocimiento del yo recibido mediante la luz de Dios revela lo que Dios piensa de uno. El cristiano es una luz y a medida que vive en la luz de Dios es muy temido por los demás, porque al verlo a él se sienten condenados. Cuando usted se acerca a una persona que vive cerca de Dios, siente su presencia. La persona no le hace sentir lo amable y humilde que es, sino que le hace sentir a Dios. Cuanto más cerca vivimos de Dios, más conocemos nuestra propia debilidad. Aquel que recibe más de la luz de Dios, invariablemente ve más de su propia corrupción. Un gran predicador dijo en una ocasión: «Me veo obligado a confesar que debo arrepentirme hasta de mi arrepentimiento. Aún mis lágrimas necesitan ser lavadas en la preciosa sangre de mi Redentor». Nuestras mejores obras no son sino los pecados más refinados. La profundidad de nuestra conciencia de pecado está determinado por el grado de la luz de Dios que recibimos. Descubrimos que muchas de las cosas que pensábamos que no eran pecado al comienzo de nuestra vida cristiana, de hecho son pecaminosas a medida que crecemos en gracia. Lo que era considerado correcto en el pasado, ahora se entiende como incorrecto porque hemos recibido más luz de Dios. La luz de Dios que recibimos para trabajar hoy es precisamente la luz que Dios usará para juzgarnos en el tribunal de Cristo. Lo que la luz de Dios ha condenado ahora, como no estando en acuerdo con su voluntad, su luz lo condenará en el futuro. Lo que la luz de Dios ha aprobado ahora, será aprobado en el futuro. Por tanto, deberíamos pedir que su luz nos examine ahora, a fin de que podamos agradar a Dios y ser recompensados en el tribunal de Cristo. Un gran número de creyentes desean conocer la voluntad de Dios, hasta le preguntan a Él por ella, y sin embargo no reciben ninguna perspectiva en cuanto a cuál es su voluntad. La razón es que hay un camino de maldad en sus corazones, y como carecen de conocimiento de sí mismos, no lo ven. Si le piden a Dios que les ilumine para que puedan conocerse a sí mismos, y que todos los obstáculos sean quitados, Dios seguramente les guiará. Todo aquel que se mira a sí mismo o bien llegará a inmovilizarse o volverá atrás. Esto es especialmente cierto en el progreso espiritual. La mente del creyente está enferma si es incapaz de pensar, y su mente está igualmente enferma si siempre piensa. La mente de algunos están tan embotadas por la atadura que no pueden pensar en nada, mientras que las mentes de otros están tan activas que no pueden dar el alto a sus incesantes pensamientos. Muchos no pueden aceptar la palabra de Dios porque su interior ya está lleno por completo. Por tanto,
Si lo que está dentro de ellos no se elimina, nunca podrán entender la palabra de Dios. Nuestro viejo hombre no solo necesita ser crucificado, sino que también necesita ser hecho a un lado. Que nuestro viejo hombre ha sido crucificado es algo que hay que creer, es cuestión de fe. Hacerlo a un lado, por otra parte, es cuestión de la voluntad. Que nosotros hagamos a un lado algo requiere que ejercitemos la voluntad. Dios es conocido en tres aspectos diferentes: gloria, santidad y justicia. La gloria apunta a Dios mismo, la santidad se refiere a la naturaleza de Dios y la justicia indica su forma de hacer las cosas. Todo aquel que no conoce lo que es pecado, no conoce lo que es santidad, porque santidad es el conocimiento del pecado y la separación de él. Ahora, haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo: Padre, perdona mis pecados y permite que sea limpio ante ti. Quiero compartir de tu palabra de manera agradable a ti. Te pido que no tenga nunca pena ni temor de compartir de tu palabra, sino que pueda exponerla siempre que se presente la oportunidad de hacerlo. Gracias por enseñarme que tú tienes la verdad y por ponerla a mi alcance para estudiarla y comprenderla. Guíame para entender que tú eres quien tiene la verdad y el camino, y no yo. Guíame para compartir la bendición que es el conocerte y permitir que otras personas te conozcan también. Padre, concédenos ahora la claridad de entender este gran principio, al conocer esta palabra hoy, que tenga un nuevo significado para nosotros, que nos demos cuenta que esto no tiene que ver solo con hacer posible para nosotros poder ir al cielo cuando muramos, sino que está declarando algo que hace posible ser libre de las tensiones interiores, los agobios, las plagas, las neurosis, las divisiones interiores, las luchas y los medios que nos acosan en nuestra vida cristiana. Ayúdanos a tener un solo propósito, a ser gente íntegra, manifestando en nuestras vidas la fragancia, el amor, la compasión, el entendimiento, la aceptación de Jesucristo nuestro Señor. Lo pedimos en su nombre. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Entonces, respondiendo a Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. San Mateo 22:29. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19, 25 al 27. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13:12. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. San Mateo 5:14. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Proverbios 4:19. Para que abras sus ojos
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:18. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:12. Si yo tuviera de la mañana las raudas alas para volar, yo muy contento me trasladara a las riberas de Canaán. Yo muy contento me trasladara a las riberas de Canaán. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor. Yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Allí no hay llanto, no hay amargura, allí no se sabe lo que es dolor. Allí es todo luz y alegría, allí todo es amor. Allí es todo luz y alegría, allí todo es amor. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor. Yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Vestidos blancos, palma y corona, cada uno de ellos viste allí. Y sé ahora que si soy fiel, vestidos blancos hay para mí. Y sé ahora que si soy fiel, vestidos blancos hay para mí. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor. Yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Allí no hay llantos, no hay despedida, allí nunca se dice adiós, porque allí siempre reinaremos juntos
junto a Cristo nuestro Dios, porque allí siempre reinaremos junto a Cristo nuestro Dios. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor. Yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chao, chao.